Buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga, ya sea a los que se vayan conectando o a los que vean en diferido este pequeño devocional que pretende ser como de más o menos media hora o algo así. Entonces, el motivo del por qué lo estamos haciendo temprano es porque pues yo salgo a trabajar a las 8, entonces o- no tengo otro momento para hacerlo. Em, y pues también me gustaría hacerlo en las mañanas porque como mi esposa y yo nos despertamos temprano, pues aprovechamos entonces este tiempo. Y también sirve para que desde la mañana ustedes puedan tener el recurso y el material y que sea un devocional, que sea como un recurso más para poder ayudarnos en nuestro caminar cristiano, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo iba a hacer una pequeña introducción a una serie que vamos a comenzar. ¿Sale? Entonces vamos a esperar un momentito para ver si alguien se conecta. Solamente un minutito. Eh, en, ca en cada video voy a tratar de dejar alguna clase de como de tarea para que nosotros podamos participar entre todos y colaborar en el grupo y irnos diciendo qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra, etcétera, ¿no? De antemano, pues les mandamos un saludo, fuerte saludo a todos, estamos orando por ustedes. Mi esposa aquí estaba conmigo, pero la brisita se despertó hace un momentito y ya estaba ahí parada en la camita. Entonces ya mi esposa fue a atenderla. Entonces, pues esperemos que sea un buen tiempo en el que tengamos esta reflexión, este devocional. Y pues tengan preparadas sus Biblias cuando vean el video. Es un cuaderno para que puedan anotar los textos, las citas y después leerlas con más cuidado y con más... sí, con más cuidado. ¿Sale? Entonces, yo por ejemplo ya tengo aquí mi cafecito. ¿Sale? Entonces, son las 8:02 de la mañana. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿sale? Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das a estas horas de la mañana, Dios. Y es muy bueno, muy agradable poder dedicar las primeras horas de nuestras vidas, Señor, para ti, Dios. Hace tiempo yo me despertaba, Dios, para ir a la escuela o hacer cualquier otra cosa, Dios, pero por tu misericordia en estos tiempos, Señor, nos has permitido levantarnos temprano para buscarte a ti, Señor. Así que te pedimos, te suplicamos que a mis hermanos, que mi vida, Señor, puedan ser halladas en ti, Señor. Podamos encontrarte a ti en tu palabra y puedas tú animarnos, puedas tú generar en nosotros, crear en nosotros un espíritu adecuado, Señor, para que esté dispuesto en conocerte, Señor, más y más. Te pido por todos mis hermanos, Señor, que verán el video, para que les puedas alentar, motivar, Señor, a esforzarse cada día más en la gracia que tú nos has dado, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Te pido por mis hermanos que están pasando por momentos más difíciles, Señor, que quizás quedaron sin trabajo o ya no tienen la misma entrada de dinero, Dios, que antes. Por mi hermano David, Señor, por su esposa, Señor, por esa situación que están pasando. Sé propicio, Señor, y provee aquello que necesitan, Dios, para lo que están pidiendo ya, Señor. Conforme a tu misericordia sea hecho, Dios. Muchas gracias por todos mis hermanos, Señor, por este grupo pequeño, por toda la iglesia bíblica de Jesús, por nuestro pastor, Dios. Y pues te pedimos que tengas este tiempo en tus manos y que nos ayudes, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, están ahorita conectados al parecer 3 personas. A ver, aquí me dicen por WhatsApp, no aparece la transmisión. Sí, sí, ya estamos. Saludos, hermano David. Qué bueno que esté por acá tan temprano. Dios les bendiga. Y pues bueno, si tienen ahí su Biblia, vamos a nuestras Biblias. Aquí también creo que el hermano Germán. Bienvenido, hermano Germán. Dios les bendiga a todos. Bien,
Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a una serie de devocionales que queremos hacer, ¿sale? Y dice aquí el hermano Germán, ya estoy viendo, gracias, ¿sale? La situación en la que vivimos, hermanos, hoy es un tanto extraña para muchos. Para mí, al menos para mí, es mucho. Nunca había estado en una pandemia. De hecho, esta es la primera vez que escucho en estos tiempos la palabra pandemia. Y ya la palabra pandemia para mí era como, ¿qué es esto? ¿No? Es algo extraño, ya suena algo malo. Algo que no solamente está pasando en Jalapa, sino que está pasando en todo el mundo. Nosotros lo sabemos. Buenos días, hermano David. Sabemos lo que está pasando en todo el mundo. Este virus que realmente ha llegado a penetrar a todas las clases sociales. No importa si ese si es alguien muy rico, no importa si es alguien de clase media o pobre o muy pobre, no importa la edad que tengamos, quizás con algunas personas de edad sea más agravante esta enfermedad, pero no importa, este virus puede llegar a en cualquier edad. No importa el sexo que tengamos, si somos hombres o mujeres. Y obviamente este tiempo demuestra que la ideología de género se derrumba, se cae. Entonces, Dios está manifestando muchas cosas con todo esto, ¿no? No importa el estado civil en el que estemos, si eres viudo, casado, soltero, no importa la religión que profesemos, si somos cristianos, católicos, mormones, no importa. No importa la región en donde estemos, si somos de México, de Estados Unidos, de África, de China, de España, de donde sea, este virus, esta pandemia, por eso se llama pandemia, ha alcanzado a todo el mundo y está penetrando más y más y más la sociedad. Y lo que conocíamos hoy como la sociedad, como la conocíamos, está cambiando totalmente. Ya no seremos como solíamos ser. Esta pandemia va a cambiar muchísimas cosas en nosotros, algunos para bien y otros para mal. Este virus no respeta absolutamente nada, nada, y los caos que está produciendo serán muchísimos. Habrá desempleos, claro que habrá desempleos, posible depresión económica, un distanciamiento social de forma física. Esto está produciendo esta pandemia. Algo interesante, que me parece que ayer leía que en China se está suscitando que hay mucho más divorcios, porque en cierta forma la gente se ha dado cuenta de que el estar encerrado en esa cuarentena se han conocido más a su pareja y entonces han querido divorciarse. Obviamente va a haber enfermos y quizás lo último sería la muerte. Yo no sé qué vaya a pasar con nosotros, hermanos. Todos algún día vamos a morir y posiblemente quizás sea por este virus, no lo sabemos. Pero este virus no respeta nada y esto nos pone a hacer una pregunta importante. ¿Cómo debe el cristiano, cómo debe el discípulo de Cristo afrontar esta situación? ¿Cómo debe el cristiano ver esta situación? Bienvenidos Gris y a Anel. Bien, ante tales sufrimientos que muchos están pasando o pasarán o pasaremos o que ya está pasando nosotros, ya sea por este virus o por otras cosas, ¿qué es lo que debemos hacer como cristianos? ¿Cuál es nuestro papel? La hermana Bego dice saludos a todos. Y bueno, hoy hablaremos un poco de esto y vamos a dar una introducción de la serie que vamos a ver. En un momento más les voy a dar el título de la serie, pero quiero justificar el por qué vamos a estudiar esa serie. Así que vamos a tener una clase de devocionales todos los lunes a las 8 de la mañana. Los que quieran conectarse están bienvenidos. Serían las primeras horas en este devocional. Y me gustaría que participaran todos. Si alguien tiene algún comentario que decir conforme vayamos avanzando en las clases, ya sea hoy en las de los próximos lunes, lo pueden hacer, ¿sale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo como creyentes tenemos que ir a la Biblia y hacer esta pregunta? ¿Qué es lo que dice Dios respecto al sufrimiento? ¿Qué es lo que Dios dice respecto a estas situaciones difíciles? Buenas madrugadas, Anel. Ahora, quiero hacerles una pregunta, a ver si alguien me puede contestar en los mensajes. Aparte de Jesús, ¿qué otro ser humano sufrió terriblemente en la Biblia? Aparte de Jesús, ¿qué otro ser humano sufrió terriblemente en la Biblia? ¿Alguien puede comentarlo?
Ok, esta es la primera respuesta. Nuestro hermano Germán dijo Job. Sin duda, hermanos, Job es el único ser humano, aparte de Jesús, que sufrió de maneras terribles. No hay nadie de los que estamos ahorita conectados, ni en la iglesia IBEC, ni en otras iglesias, que haya pasado por lo que pasó Job, lo que enfrentó Job. Ciertamente Job sufrió toda la novela de dramas y de sufrimientos eh, y de calamidades que pudiera sufrir una persona. En todas las áreas de su vida, Job sufrió. Y yo quiero que recordemos algunas cosas de esta persona que sufre, porque estamos viendo de que este virus, esta pandemia, en cierta forma trae una clase de sufrimiento, una situación de sufrimiento. Entonces quiero que recordemos y nos pongamos en los zapatos o en las sandalias de Job y veamos algunas cosas, recordemos algunas cosas. Así que vea tu Biblia, abre tu Biblia en ese pequeño y gran libro de Job. En el libro de Job vamos a ver algunos textos. ¿Qué es lo que le pasó a Job? Ya en los primeros dos versículos vemos la riqueza de Job. Mira lo que dice en el primer versículo. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Wow. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vemos aquí un hombre muy próspero, tenía todo lo que necesitaba. Y este libro pone, lo primero que inicia es diciendo lo que Job tenía. Pero después le sucedió algo a Job. Ya sabemos qué es lo que Dios estaba pasando con todo esto. Pero miremos qué es lo que le pasó a Job. Recordemos esto. Capítulo 1, versículo 13. Y dice, y un día aconteció. Después de haber dicho todo lo que Job tenía, todo el diálogo de Dios, el versículo 13 inicia diciendo, y un día aconteció. Y así inicia, así se desatan las calamidades que iban a empezar con Job, en un día. En un día sucedió lo de la pandemia y poco a poco se empezó a extender. En un día quizás perdiste el trabajo, en un día quizás te enfermaste, en un día quizás pasaste por muchas situaciones. Un día suceden las cosas. Tarde o temprano llegará ese día para nosotros. Hay cosas que nos suceden buenas, pero habrá cosas que nos suceden malas desde nuestra perspectiva. Y empiezan las calamidades. Versículo 14 y 15. Se nos dice que los bueyes y las asnas fueron robados y sus criados fueron asesinados. Versículo 16. Sus ovejas y pastores fueron consumidos por fuego del cielo. ¿Te imaginas? ¿Te puedes imaginar? Fuego cayó del cielo y consumió sus ovejas, que sus ovejas eran 7,000 ovejas y tenían muchos criados. Fueron muertos. Versículo 17. Sus camellos fueron robados y sus criados los mataron. Versículo 18. Sus hijos e hijas murieron. Todo lo que había descrito en los primeros versículos que tenía Job, en un solo día quedó sin nada. ¿Te puedes imaginar de eso que hoy sea ese día en donde todo lo que tú tienes simplemente ya deje de ser? Pongámonos en los zapatos de Job. Ahora vayamos a otro día más. Capítulo 2, versículo 1. Dice, aconteció que otro día, ya había sucedido un día de todas estas calamidades que le había pasado a Job, había perdido absolutamente todo, pero vino otro día más a la vida de este hombre. Versículo 7 del capítulo 2 dice, habla acerca de que una sarna maligna llenó a Job en todo su cuerpo, todo, absolutamente todo su cuerpo estaba lleno de sarna. Dice la escritura que él deseaba quitarse esa sarna y se rascaba en lo que él podía. Era algo insoportable. No había algo que pudiera curarlo en ese tiempo. No solamente eso, sino el versículo 9 nos dice que su esposa lo atormentaba con algunas palabras y le dijo, ya maldice a Dios y muérete. Y no solamente eso, sino que los capítulos que continúan se describe a los amigos o los llamados amigos de Job,
que eran malos consejeros y no había consuelo de parte de ellos para la vida de Job, sino que era en cierta forma un juicio contra Job. Fueron malos contra Job. Entonces vemos que Job perdió absolutamente todo. La economía, de dónde provenía su riqueza, su economía, el sustento para su vida, para su familia, los bienes que tenía, la riqueza, perdió su familia, perdió relaciones, porque ahora con esta sarna él estaba como encerrado, o sea, ya no convivía con nadie, perdió amistades, y si esto fuera poco, ahora estaba sufriendo por una terrible enfermedad que persistió por mucho tiempo. Este era Job. ¿Te puedes imaginar tú en esta misma situación? Que en este momento, en un día, tú pierdas tu trabajo, tus familiares, estamos siendo hipotéticos, tus familiares absolutamente todos mueran, tú quedes vivo, todos tus recursos económicos se vayan, eh, y aparte de eso te venga una enfermedad que es incurable y que te está atormentando todo el tiempo. Ciertamente Job estaba sufriendo. Ciertamente Job fue, aparte de nuestro Señor Jesucristo, un hombre que sufrió tremenda agonía y tremenda calamidad. Es como una... Y ante todo esto Job vivía como en una montaña rusa en los capítulos que continúan, de emociones. A veces Job exaltaba a Dios, pero otras veces decía que Dios era injusto. Decía que él quería morirse. Unas veces se refugiaba en Dios y otras veces se justificaba a sí mismo. Y en todo esto Job podía estar pensando en su mente. Qué es lo que Job estaría pensando en su mente? Yo digo que él estaría pensando, y Dios, ¿dónde estás tú? Oro a ti, estoy en aflicción, estoy orando a ti, estoy confiando en ti, pero ¿dónde estás tú, Dios? Mira mi aflicción, mira mi necesidad. Job, en los primeros capítulos, él ya desea morirse. Él dice que maldice el día de su existencia, de su nacimiento, y que es mejor no haber nacido. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Es lo que pudiera preguntarse Job. ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué es lo que yo he hecho? Dios, ¿tú no harás nada? Dios, ¿por qué? Y ciertamente, cuando estamos en momentos difíciles, podemos preguntarnos de esto. Y el texto nos dice que eso no es el problema. Estas mismas preguntas, algunos de los que estamos en el grupo pequeño, las hemos hecho. Yo las he hecho. O apenas nos las haremos. Pero quizás tarde o temprano llegará ese día donde nos haremos este tipo de preguntas. ¿Dónde estás tú, Dios? Porque no siempre, hermanos, todo el tiempo tenemos la fe necesaria. Bueno, pero ¿cuál fue entonces la respuesta que Dios le dio ante estas preguntas a Job? Cuál fue la respuesta de Dios, hermanos, a Job? ¿Alguien me puede comentar? ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio a Job? Porque Job tenía todas estas preguntas. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios hacia Job? ¿Qué es lo que Dios le respondió a Job? ¿Alguien que quiera comentarlo? Vamos a esperar un momentito. Estamos viendo que Job estaba pasando por muchas calamidades y toda la novela, todo el drama de las calamidades que el hombre le pudiera suceder. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué le respondió Dios a Job? ¿Ya pensaste? ¿Qué le respondió Dios a Job? En el texto, si tú has leído todo Job, que yo creo que sí, en el texto de Job, Dios en realidad no le da una explicación. Dios no le dice, bueno Job, lo hice por esto. O no le dice Dios a Job, no te preocupes, todo obrará para bien. ¿Cuántas veces tú le has dicho a alguien, no te preocupes, Dios va a obrarlo para bien? Y esto es cierto, pero Dios no le respondió nada a Job de esto. No le dijo, todo obrará para bien. Aquí nuestro hermano Germán dice, ¿dónde estabas tú cuando creó el mundo? ¿Ok? Nuestra Osbe dice, si contenderá el hombre con el omnipotente, también lo dice. Ok,
Entonces, pero si te das cuenta, Dios no le responde lo que nosotros responderíamos a cualquier hermano aquí en la tierra, ¿no? Bueno, Dios está obrando cosas maravillosas en tu vida, no te preocupes, todo obrará para bien. Dios no le dice nada de eso. Dios no le dice, tranquilo, Job, ya pasará. Dios no le dice mucho menos. Job no sé qué pasó, la verdad, pero creo que fue un problema de administración. Creo que se pasó de lanza a Satanás, pero déjame ver qué hago. No le dice eso Dios. Ni tampoco vemos que Dios guardó absoluto silencio, sino que Dios habló a Job. Dios sí le respondió a Job, pero no vemos que le haya dicho ninguna de estas cosas que yo dije. No le dijo, tranquilo, vienen futuros mejores, tranquilo, todo pasará, tranquilo, etcétera, ¿no? Dios sí le respondió. Y vamos a ver algunas cosas que dijo el hermano Germán. La respuesta de Dios no vino sino después de 38 capítulos. Ya en el capítulo 1 ya Job ya estaba afligido, ya estaba atormentado, ya estaba con esta calamidad. Pero vemos que la respuesta de Dios viene después de 38 capítulos, hermanos. Y en el capítulo 38, 39, 40 y 41 es que Dios ahora le responde a Job. Así que vamos a nuestras Biblias, a esos capítulos, porque vamos a leer algunos versículos, solamente para recordar en nuestra mente cuál fue la respuesta de Job, de Dios para Job. Job 38, 2 y 3. Nuestro hermano David nos dice que le muestra su grandeza. Exacto, hermano. Muy bien. Job 38, versículo 2 y 3 dice, esta es la respuesta de Jehová hacia Job, porque en el versículo 1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, el versículo 2, ¿quién es ese que obscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Versículo 4 del mismo capítulo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién encerró con puertas el mar? Versículo 8, cuando se derramaba saliéndose de su seno. Esto es parte de las respuestas que Dios dio en el capítulo 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué nos está hablando de esto? Está hablando de que Dios estaba desde antes de la existencia de Job y que Él hizo todas las cosas, que Él creó todas las cosas. Versículo 8 del 38 dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? O sea, vemos a Dios creando y vemos a Dios siendo poderoso para encerrar el mar y ponerlo en un límite. Vamos más adelante, capítulo 39, versículo 13. Y dice, ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Versículo 27 del capítulo 39. Y dice, ¿se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ahora vamos al capítulo 40, versículo 9. Job 49 dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Job 41:1. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Y preguntas como estas, Dios le respondió a Job. Ahora, imaginémonos. Imaginémonos que tú eres un Job pequeñito. Imagínate en la mayor necesidad y en el escenario más devastador posible en tu vida. Imagínatelo. Pierdes quizás a tu esposo, a tus hijos, pierdes el trabajo, pierdes el empleo, estás enfermo, estás en casa, no hay cura para la enfermedad que tienes, te quedan pocas horas de vida, no puedes hacer nada, estás imposibilitado, estás en cama, no puedes mover brazos y manos, no puedes hacer nada. Imagínate eso. Pierdes el trabajo, tienes problemas con el trabajo, alguien se murió de tu familia, o el coronavirus te llegó a ti y ha afectado gravemente tus vías respiratorias, o que se enfermaron tus hijos. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios para ti?
¿Cuál sería la respuesta de Dios para ti si tú fueras esa persona de Job? Las mismas que acabamos de decir. Dios, ¿por qué me está pasando esto? Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. ¿Qué respuesta es esa, hermanos? ¿Qué respuesta es esa? Nosotros queremos que Dios nos diga por qué están pasando las cosas, pero lo que Dios responde para nosotros no tiene sentido. Sin embargo, la respuesta que le dio Dios a Job lo afectó profundamente. Y comprendió algo Job de todo ese diálogo que tenía Dios con Job. Y lo llevó a humillarse, a arrepentirse muy profundamente. ¿Cuál fue la respuesta de Dios hacia Job? La respuesta de Dios hacia Job fue Dios mismo. Dios no le dijo por qué, sino Dios le dijo quién soy yo. Fue Dios enlistando sus obras poderosas, fue Dios enlistando sus virtudes, fue Dios enlistando sus atributos, su sabiduría, su poder, su majestad, su belleza, su omnisciencia, su todo conocimiento, su soberanía, dice el hermano Germán. Nuestro hermano David decía anteriormente, su grandeza. La respuesta de Dios hacia Job fue enlistarle lo que él es. Y por eso es que Job en el capítulo 42, después de esta conversación de Dios y de muchas preguntas que para nosotros no tendría sentido, dice Osbe, es Dios describiéndose a sí mismo. Exactamente, esa fue la respuesta de Dios hacia Job. Y Job, después de escuchar esa lista de cosas, poquitas cosas de Dios describiéndose de sí mismo, Job 42, 5 al 6 dice lo siguiente: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El Dios descubriéndose a sí mismo, el Dios mostrando su soberanía, el Dios mostrando su grandeza, provocó en Job una humillación, una adoración, un consuelo en ese momento de aflicción, y dijo: me aborrezco por haber tratado de compararme y puesto al nivel tuyo. Me aborrezco al saber de lo que yo soy en comparación de lo que tú eres. Pero ahora te conozco más. Hermanos, lo que necesitamos en estos tiempos de coronavirus o de cualquier otra necesidad, por ejemplo nuestro hermano David que está pasando por estos momentos, o quizás alguno de los que estamos en el grupo pequeño ya está pasando por momentos difíciles en cuanto a la economía, y si no estás pasando ahorita quizás pasarás en algún momento. Lo que necesitamos en estos tiempos, como en los tiempos de Job, es conocer a Dios. Esa es la respuesta de Dios hacia Job, el conocerle a Él. Ese es el regalo de Dios para con sus hijos que están en aflicciones, preocupaciones, miedos o dudas. El regalo de Dios para con sus hijos es Él mismo. El regalo que Dios nos tiene es Él mismo. Lo más preciado que tiene Dios es Él mismo, es su ser, es su persona, es el conocerle a Él. Y yo quiero que miremos algunos textos de la Biblia para que tú los vayas apuntando y después los estudies, los medites, los leas más en su contexto, de acerca de este énfasis de la Escritura respecto al conocer a Dios, respecto a este fin último de querer saber más de Dios. Mira lo que dice Jeremías 24:7. Jeremías 24:7. Jeremías 24:7 y dice: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. La primera parte quiere que lo remarquemos: y les daré un corazón para que me conozcan. Dios crea a nosotros un corazón para que nosotros podamos conocer a Dios. El deseo de Dios, conforme a este versículo, al poner un corazón nuevo en nosotros, es de que le conozcamos. Oseas 6:6. Oseas 6, versículo 6. Bienvenida, Tania.
y dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que Dios quiere es que le conozcamos. Salmo 9:10. Salmo 9:10. Dice, en ti confiaron los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Nuevamente esa palabra, conocer. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Vemos que entonces el conocer tu nombre está relacionado con el buscar a Dios, el conocer a Dios. El conocer a Dios implica un buscar a Dios. Lo que ustedes están haciendo y lo que yo estoy haciendo es querer buscar a Dios, conocer a Dios. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Juan 17:3. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Estos fueron algunos versículos entre muchos más de que Dios quiere que le conozcan a Él. De hecho, en el Antiguo Testamento hay una diferencia entre los que me conocen y lo que sucede con aquellos que no me conocen. ¿Se acuerdan del texto que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento? Ok, vayamos al Nuevo Testamento. Juan 17:3, apúntalo, Juan 17:3. Ese es un texto muy clave, porque ahora ese conocimiento está orientado hacia una persona. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Este es Jesús hablando. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna se resume en conocer a Dios. Cuando la Biblia casi siempre habla de conocer a Dios, habla de un conocimiento profundo, un conocimiento relacional, un conocimiento íntimo, estrecho. Efesios 1:17. No llegamos a este texto a estudiarlo, pero está en Efesios. Efesios 1:17 dice, Pablo está orando por la iglesia de Éfeso y dice, una parte de su oración es, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo que está pidiendo Pablo para los de Éfeso es de que ellos puedan tener el espíritu adecuado, el deseo, el corazón adecuado para poder conocerle a Dios. A los cristianos, no le está diciendo por los incrédulos. No está Pablo orando por los incrédulos, está Pablo orando por los creyentes, por aquellos que profesan conocer a Dios. Pablo está diciendo, yo quiero que conozcan más de Dios. Y yo pido por ustedes para que conozcan más de Dios. Colosenses 1:10. Y dice, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y atención aquí, y creciendo en el conocimiento de Dios. Este nuevamente es como parte de la oración y exhortaciones de Pablo a los de Colosas. Y lo que también pide aquí es de que ellos puedan crecer en el conocimiento de Dios. ¿A creyentes? ¿A cristianos? Significa que nunca, nunca, nunca tú puedes decir, yo ya conozco todo. Y mira cómo Pedro, en su segunda carta, habla exactamente de este tema. Segunda de Pedro 1:2. Estos son los primeros versículos que escribe Pedro en su segunda carta. Segunda de Pedro 1:2. Y dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y paz serán multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente vemos el enfoque y el énfasis de conocer a Dios. Dice Tania, amén. Y cuánto necesito conocerle y servirle desde mi alma y corazón. Así es, Tania. El creyente busca más conocer a su Dios. Y eso es lo que dice Pablo. Si la gracia y paz se te ha sido dada, entonces lo que continúa en el creyente es conocer más a Dios, y a nuestro Señor Jesucristo, lo que acaba de decir Tania, servir a Dios, vivir para Él, adorar a Dios. Esto fue 2 de Pedro 1:2. Pero mira cómo termina Pedro su carta.
Me parece que es el último versículo de esta carta. Segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro. Déjenme aquí, nada más buscarlo. Segunda de Pedro 3, así es, segunda de Pedro 3:18 es el último versículo de Pedro. Así inició Pedro y así termina Pedro. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La primera idea de Pedro hacia la iglesia que estaba hablando, a las iglesias que estaba hablando, era de conocer a Dios, y así termina con su último versículo, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Hermanos, así que no hay privilegio más grande que conocer a Dios. Y Pablo lo pone al revés, cuando dice, gracias a Dios que le conozco, pero después empieza a decir, mejor dicho, que Dios me conoce a mí. Porque si podemos decir que conocemos a Dios, tenemos que asegurarnos que Él nos conozca a nosotros. Así que no hay privilegio más grande que conocer a Dios, y no hay tristeza más grande que no conocerle. Nuestro privilegio del creyente es conocerle a Dios. No es saber de Dios. Mucha gente sabe de Dios. Mucha gente lee la Biblia y puede saber cómo es Dios. Sino el conocer a Dios. No es saber quién es Dios, sino conocer quién es Dios. Y cuando hablamos de conocer, nos estamos hablando y refiriendo a un conocimiento íntimo, un conocimiento relacional, un conocimiento profundo en cualquier situación, de saber quién es Dios, de conocer quién es Dios, quién es nuestro Dios, quién es tu Dios. Hermanos, Dios quiere que crezcamos cada día más y más y más en conocerle, y que este conocimiento en Él, Él, a través de su palabra, porque solamente hay una forma de conocer a Dios es a través de su palabra, es conocer a Dios a través de su palabra por medio de Cristo Jesús, y que su palabra en nosotros produzca frutos agradables a Dios, afecte toda nuestra vida, y podamos decir como en el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca son tus dichos. Sus palabras, hermanos, las palabras de Dios, nos dan entendimiento de quién es Dios. Entonces sus palabras terminan siendo un deleite para el creyente, para el seguidor de Dios, para el discípulo de Cristo, porque estas palabras, esta Biblia nos revelan quién es nuestro Dios, nos revelan quiénes somos nosotros, nos revela quién es Cristo Jesús, y por eso es que esta palabra, esta escritura termina siendo más dulce que la miel. Nos ayudan a ver cuán majestuoso, como decía nuestro hermano David, cuán glorioso es Dios y cuán digno es de nuestra obediencia. Por lo tanto, hermanos, y aquí estamos terminando, esta es la justificación del por qué vamos a tener un devocional llamado Dios es. Vamos a estudiar algunos atributos respecto de Dios. Quizás tú ya los has estudiado, pero vamos a volverlos a repasar. Como decía Pedro, yo quiero que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Estudiaremos los atributos de Dios, estudiaremos quién es Dios, estudiaremos qué es lo que la Biblia dice respecto a algunas glorias de Dios, algunas majestades de Dios, algunos atributos de Dios. Vamos a repasarlos poco a poco, y Dios quiera que mientras estudiamos estos atributos de Dios pueda afectarnos en nuestras vidas y producir gozo de conocerle. Nuestro devocional entonces es Dios es. Y vamos a ver algunos atributos de Dios. Dios es, y pone ahí una línea para que tú pongas poco a poco qué atributos vamos estudiando. Esta fue la introducción, hermanos, de esta serie. Este es el por qué vamos a estudiar esto. Porque si lo que a Job necesitó fue conocer a Dios, lo que nosotros necesitamos en estos tiempos de cuarentena, de pandemia, de lo que sea, es conocer más a Dios. No es hacer activismo, sino conocer profundamente a Dios. Esta es la introducción de nuestra serie, y
antes de terminar, quiero dejarles algunas tareas. Y, y Mariana se acaba de conectar exactamente por la tarea. Saludos, Mariana. La tarea es la siguiente, pongan mucha atención, porque es una pregunta de reflexión que en toda la semana me gustaría que ustedes meditaran y la fueran respondiendo. En estos tiempos de cuarentena, de distanciamiento social, ¿has conocido a Dios? ¿Has conocido más a Dios a través de su palabra? En estos tiempos que hemos tenido de encierro y de distanciamiento social, ¿has conocido más a Dios a través de su palabra? ¿Verdaderamente has conocido más a Dios a través de su palabra en estos tiempos? Pregúntate. La respuesta solamente es sí y es no. Si es no, hay algo que hacer. Siguiente pregunta. Bienvenida, Yeye. Estás llegando exactamente a la hora importante de la tarea, ¿no? Ya después ves todo el video. ¿De qué formas has conocido a Dios a través de su palabra? ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado de Él mismo a través de su palabra? ¿Qué es lo que tú has conocido de Dios a través de su palabra en estos tiempos? Medítalo, piénsalo. En la semana velo meditando y si es necesario, coméntalo en el grupo pequeño, en el grupo de WhatsApp. Si di, yo he conocido a Dios de esta forma porque este versículo me indicó acerca de esto de Dios. Ahora, no solamente es conocer a Dios o saber de Dios a través de su palabra, sino si este conocimiento ha producido en ti gozo, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo en el que nos hemos encerrado algunos de nosotros o que estás pasando por dificultades, el conocer a Dios en este tiempo ha producido en ti gozo, ha traído en ti alegría, ha traído en ti más amor por Dios. ¿Ha producido esto en ti? Y la última pregunta es, ¿cómo ha afectado tu vida a tu vida en este tiempo el conocer más a Dios a través de su palabra? ¿Cómo te ha afectado? ¿Te ha llevado al arrepentimiento? ¿Te ha llevado a confesar pecados que no sabías que tenías? ¿Te ha llevado a darle gloria a Dios por lo que Él es? ¿Te ha llevado a decir gracias Dios porque ahora me has permitido conocer de cosas que son más importantes, que yo pensaba que eran importantes, pero que no eran tan importantes? ¿Cómo ha afectado tu vida esto? ¿Has llegado a decir como el salmista, cuán dulce es a mi paladar tus palabras? Esas son las tareas de preguntas. Por lo tanto, hermanos, ya estamos terminando. Estudiaremos acerca de los atributos de Dios y nuestra serie se llama Dios es. Dos puntos y vamos a ver poco a poco algunos atributos. Dios es, vamos a ver poco a poco. Y para estudiar este tema, voy a subir al grupo de Face un libro que posiblemente ustedes han leído, pero que es muy importante en estos tiempos volver a repasar, volver a estudiar, volver a recordarnos. Y el libro es de A.W. Pink, un puritano, que se llama Los atributos de Dios. Entonces voy a subir este libro al grupo de Facebook para que ustedes lo puedan descargar, imprimir, lo que sea, y cada lunes, ya sea en la mañana o en el transcurso del día, ustedes puedan conectarse y ver la sesión. Así que la tarea es ya leer el primer capítulo, para que el próximo lunes podamos comentar de él, pueda yo darles algunas cosas de lo que pues yo también estudié, y podamos nosotros todos aprender más de Dios y al final terminar como Job diciendo, de a oídas te había oído, y me arrepiento de lo que yo soy, pero me gozo en lo que tú eres. Así que hermanos, muchas gracias a todos los que se conectaron. Aquí veo en vivo a Seis, aquí veo a Mariana, a Anel, al hermano David, al hermano Germán, a Tania, a Yeye. Este va a ser nuestros devocionales, ¿sale? Entonces voy a subir en un momento más, como eso de las 9:30, el libro para que lo puedan descargar y ir empezando a leer el primer capítulo para el próximo lunes conectarnos nuevamente, ¿sale? Entonces meditemos en lo que Dios es, hermanos. Lo que fue necesario para Job, totalmente fue necesario para Cristo. Lo que sostuvo Cristo en la cruz, no fuiste tú y fue yo, fue la gloria de su Padre.
fue el conocer a Dios. Lo que sostuvo a Cristo Jesús en el momento más difícil fue su entendimiento y su unión con el Padre. Ok, Mariana dice, sí, e incluso me he asombrado de lo poco que le conozco. En Romanos me ha confrontado, así es, hermano, en los pecados, esos pequeños, pero que hacen que no crezcas. Y el Evangelio, estoy en el tema de fe y los atributos de Dios, ¿ok? Eso es lo que vamos a estudiar entonces, Mariana, los atributos de Dios. Dice Anel, amén, no sé, amén a cuál. Dice el hermano Germán, bendiciones hermanos y que tengan un lindo día y gracias por compartir, Isra. ¿No de qué, hermano? Mariana dice, muchas gracias, seguiré meditando en la semana sobre lo que comentaste, gracias. Ok, pues bien, ha terminado este momento este video. A todos los que vayan a verlo después, esta es la tarea. Y nos estamos contactando poco a poco por las vías. Sigan participando en las redes sociales de la iglesia. Compartan, sigan meditando, sigan estudiando la palabra de Dios y conozcamos a Dios de manera profunda, íntima y que pueda afectar nuestras vidas. Saludos a todos, estamos orando por ustedes. Dios les bendiga a todos y nos vemos la siguiente ocasión. Bye.